¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de microprocesadores y periféricos. En esta sesión vamos a ver las instrucciones de transferencia de datos MOV y la instrucción de intercambio de datos, y vamos a ver un par de ejemplos sobre estas instrucciones en el emulador EMU8086. Para programar un microprocesador en lenguaje ensamblador es necesario contar con el conjunto de instrucciones de este procesador. El conjunto de instrucciones de cada microprocesador lo podemos encontrar en la hoja de especificaciones que proporciona el fabricante. Básicamente, el conjunto de instrucciones puede dividirse en estas categorías: instrucciones que realizan operaciones aritméticas, instrucciones lógicas, instrucciones de llamada subrutina, instrucciones de control del microprocesador, instrucciones de salto o bifurcación, instrucciones de vuelta o de retorno del control, e instrucciones de transferencia de datos. La estructura de las instrucciones básicamente es esta. Tenemos que las instrucciones pueden o no tener una etiqueta. Esta etiqueta es opcional. Las instrucciones van a estar compuestas por un mnemónico o mnemotécnico, un operando o varios operandos, y puede tener comentarios que nos describan la función del programa. La etiqueta es un identificador que actúa como marcador de posición para las instrucciones de datos, es decir, para saber en qué dirección se encuentran estas instrucciones y también los datos. Tenemos dos tipos de etiquetas: etiquetas de datos, que básicamente es el nombre que nosotros le damos a las variables, o etiquetas de código. Estas etiquetas de código tienen una forma como esta, es decir, un nombre, y deben de finalizar con dos puntos. Representan también una dirección. Posteriormente veremos que al poner etiquetas nosotros podemos encontrar o regresar o saltar a ciertas direcciones para repetir una instrucción. Los mnemónicos de instrucción son palabras cortas que representan una instrucción que queremos ejecutar. Realmente son palabras en inglés que están acortadas, por ejemplo move, que representa la palabra mover en inglés, o la palabra add, que representa la palabra suma, y nos dan una descripción de qué es lo que realiza, cuál es la función que realiza cada instrucción. Entonces, los mnemónicos son palabras cortas que nos indican qué función se va a realizar. Los mnemónicos van asociados generalmente a operandos, que son los datos o direcciones de memoria o registros que contienen datos, que son sobre los cuales van a actuar estas instrucciones. Por ejemplo, para realizar una suma, una resta, o para transferir datos de una posición de memoria a otra. Las instrucciones en lenguaje ensamblador pueden tener desde 0 hasta 3 operandos, y estos operandos pueden ser algún registro, o pueden ser alguna variable o posición de memoria, o pueden ser una constante o un puerto. Cuando decimos que utilizamos un operando tipo variable, decimos que estamos accediendo a memoria, un operando de memoria. Cuando usamos un operando de tipo constante, es decir, cuando escribimos algún dato, por ejemplo binario o hexadecimal, decimos que estamos utilizando un operador inmediato. Los comentarios, como en cualquier otro lenguaje de programación, son una descripción del propósito del programa que no se ejecuta realmente cuando corremos el programa. Bien, aquí tenemos una primera instrucción, que es la instrucción move. Esta instrucción nos permite mover o transferir un dato. En realidad lo que hace es copiar un dato desde un origen, una posición de origen, a una posición de destino. La sintaxis de la instrucción sería esta: la instrucción move, un destino y el origen. Algunos comentarios o reglas que hay que tener en cuenta al usar esta instrucción es que el origen puede ser una variable, es decir, puede ser un dato que está en memoria, puede ser una constante o un número, es decir, puede ser algún número que nosotros ponemos inmediato,
directamente en la instrucción y no hacemos referencia a alguna posición de memoria. Puede ser un registro, cualquiera de los registros de propósito general que ya hemos descrito, por ejemplo. El destino puede ser una variable, puede ser un registro. Lo que sí no puede ser es una constante o un dato, por ejemplo, binario o hexadecimal. Además, el destino y el origen no pueden ser dos variables en la misma operación. Es decir, nosotros vamos a poder transferir la información almacenada en una variable a otra variable, pero no lo vamos a poder hacer en la misma operación. Al menos no con esta instrucción. El tamaño del origen debe ser igual al tamaño del destino. Es decir, si nosotros usamos dos registros como origen y destino, no pueden tener tamaño diferente. Es decir, uno no puede ser de 8 bits y el otro que sea de 16 bits. Los registros de segmento de código CS y de apuntador de instrucción no pueden ser operandos de destino. Cuando nosotros ejecutemos esta instrucción, en el origen se va a mantener el dato original. Es decir, cuando se transfiere el dato que está aquí al destino, no se borra este dato. Entonces aquí en esta figura estoy tratando de representar la operación de esta instrucción. Vamos a suponer que tenemos dos registros, el registro BH, que es la parte alta del registro base, y el registro AH, que es la parte alta del registro A, o registro acumulador. Suponiendo que en el registro BH tenemos este dato, 1F en hexadecimal, cuando nosotros realizamos esta instrucción, nosotros vamos a copiar este dato desde BH hasta el registro AH. Entonces el registro AH va a quedar cargado con el dato 1F. Sin embargo, no se va a borrar el dato 1F del registro de origen, en este caso BH. Veamos ahora la instrucción XCHG o en inglés exchange. Esta instrucción permite intercambiar el contenido de dos operandos. Por ejemplo, la sintaxis es esta. Cuando nosotros ponemos esta sintaxis, lo que vamos a hacer es que el dato de origen va a pasar a la posición de destino y el dato en la posición de destino va a pasar a la posición de origen. Esta instrucción tiene dos operandos, destino y origen. Estos operandos pueden ser tanto registros como localidades en memoria, es decir, variables. Puede ser, el origen puede ser un registro y el destino también, o el origen puede ser una localidad de memoria o variable y el destino puede ser un registro o al revés. Lo que sí no pueden ser estos operandos son operandos inmediatos, es decir, constantes o números directos hexadecimal o binarios o octal o decimal. Entonces la operación de esta instrucción es bastante sencilla. Si tenemos los registros, por ejemplo, BH y AH, y en esos registros están guardados estos datos, cuando nosotros usamos esta instrucción XCHG AH, BH, lo que va a pasar es que el contenido de estos dos registros va a intercambiarse y ahora BH va a quedar con 1B y AH va a quedar con 1F. Aquí quedó con mayúscula y con minúsculas. Recuerden que el lenguaje ensamblador no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, entonces esta sintaxis pues es lo mismo que esta sintaxis de acá. Bien, primero vamos a ver un ejemplo de cómo usar la instrucción mop de transferencia de datos. Aquí yo ya cargué una pequeña plantilla con las diferentes secciones que ya vimos. Definí algunas variables, ya hemos visto también cómo definir variables. Les recomiendo repasar las sesiones anteriores. Y en la sección de código, después de iniciar el procedimiento principal, yo tengo estas instrucciones. Primero tengo la instrucción mov ax
@data. Esta instrucción lo que hace es copiar una dirección, un número que representa la dirección del segmento de datos, donde están almacenadas las variables, al registro AX. Recuerden que el registro AX es un registro de 16 bits. La siguiente línea lo que hace es copiar el contenido del registro AX al registro de segmento de datos. Estas dos instrucciones se realizan para realizar el direccionamiento en modo real que utiliza el procesador 8086 y también en otros procesadores más recientes para utilizar el modo real. Entonces con esto nosotros movemos o le damos la dirección, colocamos la dirección del segmento de datos justamente en el registro de datos. Con esto lo que conseguimos es que el programa pueda acceder justamente a las variables que definimos en la sección de datos. Si nosotros no ponemos esto, pues no vamos a poder acceder a estas variables que acabo de definir. Las siguientes instrucciones, por ejemplo, mov AH,1F, H, lo que hace es transferir este número, una transferencia directa o inmediata, porque yo le estoy dando aquí directamente el número, una transferencia de este dato hacia el registro AH. Podemos emularlo. Damos correr, a emular. De este lado tengo lo que es el emulador. De este lado tengo las instrucciones que voy a ir ejecutando. Entonces yo puedo ir ejecutando paso a paso con este botón las instrucciones, y las instrucciones que se van ejecutando están iluminadas en color amarillo. Entonces si ejecuto la primera instrucción, vemos que el registro acumulador con su parte alta y su parte baja, el registro AX, se carga con el dato 07, que es la dirección del segmento de datos donde están guardadas las variables. Si yo continúo para ejecutar la siguiente instrucción, la instrucción mov ds AX, el contenido del registro AX se transfiere al registro de segmento de datos DS. Aquí se ve, se van iluminando con azul los registros que van cambiando. Después, si sigo ejecutando, ahora la siguiente línea en ejecutarse será esta iluminada con amarillo, en donde el dato 1F se transferirá al registro AH. Entonces lo ejecuto y veo cómo la parte alta, que es el registro AH, se va a cargar con el dato 1F. Recuerden que estos datos que aparecen aquí están en hexadecimal. La siguiente instrucción que se va a ejecutar es la instrucción mov bh,ah. Le doy otra vez ejecutar. El contenido del registro AH, que era 1F, se transfiere al registro BH. Aquí se ilumina con azul la parte alta o el registro BH. La siguiente instrucción en ejecutarse es la transferencia de dato de la variable var1. Variable var1 la definí con el valor decimal de 50 y ese dato se va a transferir a H. Entonces ejecutamos esta instrucción. Ahora vemos cómo H se cargó con el dato 32. Este es el valor hexadecimal del número 50 y eso lo podemos verificar con la herramienta calculadora que tenemos aquí o convertidor de base. Entonces si aquí ponemos 50 en decimal, aquí vemos la conversión en hexadecimal nos entrega 32. Entonces este valor de 50 en decimal se transfirió a la parte alta del registro acumulador, que sería AH. La siguiente instrucción en ejecutarse sería esta, el movimiento de la variable var3 al registro AX. La variable var3 es una variable de 16 bits que tiene este contenido en hexadecimal. Se va a transferir al registro AX. Recuerden que para poder ocupar esta operación, esta instrucción, nosotros necesitamos que tanto el origen como el destino tengan el mismo tamaño. En este caso, var3 tiene un tamaño de 16 bits y AX está compuesto con la parte alta y la parte baja del registro AX. AX es de 16 bits.
Entonces esta instrucción sí se puede realizar. La ejecutamos y vemos que el número AF30 aparece en el registro AX. Aquí tenemos otra instrucción, que es la siguiente en ejecutarse. Ahora el contenido del registro AH se va a transferir o se va a escribir en la variable var1. Si notamos, la variable var1 inicialmente estaba cargada con el valor 50 en decimal. Entonces voy a regresar un poco. Antes de ejecutar esta instrucción, AH tiene el valor AF. AF se va a transferir a la variable var1. Aquí no aparecen las variables, pero por aquí tenemos una pestaña que nos permite ver los datos de las variables, qué datos están almacenados en las variables. Entonces, originalmente la variable var1 tiene el dato 32 en hexadecimal, que representa el 50 decimal, almacenado. Al ejecutar esta instrucción vamos a transferir el valor de AH, que es decir, AF, a la variable var1. Vamos a ejecutar esta instrucción y vemos cómo el valor AF se transfiere a la variable var1. Entonces, estas son las principales operaciones, la forma que podemos usar la instrucción mop. ¿Qué es lo que nos causa error? Por ejemplo, aquí nos marcaría un error si queremos utilizar esta instrucción. Y el emulador nos dice cuál es el error. El error es que var2 es una variable de 8 bits, mientras que el registro AX es un registro de 16 bits. Entonces, tanto destino como origen deben de ser del mismo tamaño. Por ejemplo, si intentamos ejecutar esta instrucción, tampoco nos va a dejar porque nosotros no podemos usar el registro CS como destino. A pesar de que tengan el mismo tamaño, ambos operandos. Otra instrucción que tampoco nos va a dejar ejecutar por la misma razón que la anterior es esta, porque nosotros no podemos usar este registro como registro destino. Otro error que nos marcaría sería este, en donde, como habíamos dicho ya en la presentación, no podemos tener movimiento de datos entre dos variables. Cuando necesitamos hacer esta operación, necesitamos usar un registro de por medio para reescribir una variable, como se hace en esta instrucción. Veamos ahora la instrucción de intercambio de datos. Otra vez tengo mi segmento de datos con las variables que estoy definiendo. Esta parte la acabo de explicar. Aquí tenemos un movimiento de datos. De hecho, estos me parece que son los datos del código anterior. Estoy transfiriendo el dato 1F al registro AH, el dato AH al registro BH, la variable var2 al registro AL, y aquí aparece la instrucción de intercambio de datos. Entonces veamos cómo trabaja con el emulador este programa. Ok, aquí tengo un error. Voy a comentar por ahora esta línea. Entonces otra vez el programa empieza cargando la dirección al registro de segmento de datos. Cuando ejecutemos esta instrucción se carga el acumulador, el registro AH, la parte AH con 1F, como aparece aquí. Cuando ejecute esta instrucción, el contenido de H pasa a la parte alta del registro B, que sería BH. Cuando ejecute esta instrucción, la variable var2, que contiene 1A, va a pasar al registro AL. Aquí está.
Entonces aquí tenemos cargado el registro BH con 1F y el registro AL con 1A. Después de ejecutar esta instrucción, lo que va a pasar es que estos dos datos van a intercambiar su posición, lo que se va a reflejar aquí en esta parte del emulador. 1A va a pasar para acá, 1F va a pasar para acá. Ahí está. Entonces este es intercambio entre contenido de registros, en este caso del registro BH y el registro AL. Después de ejecutar esta otra instrucción, yo voy a tener que el contenido de la variable var1, es decir, 50 en decimal, va a pasar al registro BH y el contenido de BH va a pasar a la variable var1. Podemos ver el contenido de las variables, otra vez en esta pestaña vars. var1 tiene en hexadecimal el contenido 32, que representa el 50 en decimal. Entonces, cuando ejecute esta instrucción, el contenido de BH, que es 1A, va a pasar a esta variable y el contenido de esta variable, que es 32, va a pasar a BH. Ahí está, y aquí lo vemos. En esta instrucción, después de ejecutar esta instrucción, que es la que sigue, el contenido de AH va a pasar a la variable var2. Aquí hay que observar el contenido del registro AH, que es 1F, esta parte, y el contenido de la variable var2, que es 1A. Entonces, después de ejecutar esta instrucción, se intercambian los contenidos. Esta última línea realiza el intercambio del contenido de variable var3, que es una variable de 16 bits, con el contenido del registro AX. El registro AX está compuesto de la parte alta y la parte baja, es decir, de 16 bits. Todo esto. Entonces, después de ejecutar esta instrucción, simplemente se va a realizar el intercambio de datos. Y aquí está. AF30 pasa al registro AX. Aquí voy a descomentar estas líneas que causan error y vamos a ver cuál es el error y por qué causa error. Hay que recordar que var3 aquí en este caso es una variable de 16 bits, mientras que BH, el registro BH es un registro de 8 bits. Entonces debe de ser del mismo tamaño origen y destino. Tenemos este otro error. Aquí nos causa error porque nosotros estamos tratando de intercambiar dos datos que son directos, es decir, no podemos poner números directos aquí. Tenemos que usar un registro o una variable o combinación de un registro y variable. Y este último error nos lo marca porque otra vez nosotros queremos hacer intercambio entre un registro de 16 bits con un registro de 8 bits. Pues bien, eso es todo en esta sesión. Les agradezco mucho su atención y los espero en una siguiente sesión. Hasta pronto.